Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hay muchísimas informaciones, pero hoy además vamos a profundizar en esta ley de seguridad privada. ¿En qué le cambia a ustedes la vida? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante? Bueno, vamos a estar con informes en vivo, vamos a profundizar en aquello, pero vamos de inmediato con los titulares. Hoy se realizó el catastro de los damnificados por el incendio de anoche en el Cerro Cordillera en Valparaíso, que afectó al menos 20 viviendas. Al respecto, el presidente Gabriel Boric dijo que las ayudas tempranas llegarán de inmediato. En paralelo, las autoridades investigan la presunta intencionalidad del siniestro luego que se viralizara un video de una bengala como posible origen. 14 construcciones fueron demolidas durante un masivo operativo en la toma de Maipú, entre las cuales se contabiliza una botillería, un prostíbulo y un local nocturno clandestino. Carabineros logró la detención de 6 personas, entre ellos un sujeto que circulaba en un vehículo robado. Este allanamiento se suma al realizado durante este martes en la misma toma, que dejó 2 detenidos y 74 migrantes irregulares conducidos a comisarías. Mañana comienza oficialmente el proceso de vacunación contra la influenza. La inoculación destinada principalmente a la población de riesgo va a incluir a profesores. Además, el MinSal anunció que desde mañana va a regir una alerta sanitaria preventiva para evitar emergencias derivadas de la propagación de virus respiratorios. En temas internacionales, los diputados de España aprobaron la controvertida ley de amnistía. La iniciativa, que pasó al Senado, va a beneficiar a cerca de 400 independentistas catalanes, entre ellos el expresidente Charles Puigdemont. La ley pretende que se retiren cargos y condenas contra los dirigentes implicados en el intento de separación de Cataluña del año 2017. Todo esto y mucho más porque aquí comienza CNN Prime. Durante toda esta jornada se han realizado trabajos de remoción de escombros en el Cerro Cordillera de Valparaíso tras el incendio ocurrido anoche y del cual nos contaba justamente, ya la ven en pantalla, Francisca Cárdenas. Se está investigando varias cosas, entre otros si fue intencional o no. Valentina, ¿cómo están los habitantes del cerro? Hay algunas familias, de hecho 20, que han perdido, que han visto afectadas sus viviendas y evidentemente es una noche dura la de hoy día. Valentina Nieto, perdón. Hola Mónica, muy buenas noches. Así es, una jornada que ha estado abocada al 100% en la remoción de escombros y llegó personal del Ejército, personal de la Armada, Carabineros y también otras entidades que han estado participando en ese trabajo de limpieza tan fundamental para también comenzar el trabajo de demolición y posterior también reconstrucción acá en el Cerro Cordillera. Tú ya lo decías en los titulares, hay una hipótesis que suena con fuerza, pero que de todas maneras tiene que ser indagada por parte del Ministerio Público, el que ya dispuso también distintos efectivos de la Policía de Investigaciones que van a estar a cargo también de la investigación, pero ha trascendido a través de las redes sociales y se ha dado a conocer este registro de una cámara de seguridad en donde se da cuenta del momento en que se habría lanzado una bengala. Se ve claramente cómo hay un punto rojo que vuela por el cielo acá en el Cerro Cordillera, baja y unos minutos, segundos después comienza un foco importante de incendio. Parte de lo que dicen los vecinos es que algunos incluso pudieron divisar esta bengala y que fue posterior a eso, unos 5, 10 minutos después, que ya el fuego comenzó a avanzar con mucha fuerza. El viento, sobre todo, nos comentaban, fue el factor que cambió todo porque permitió que se extendiera este fuego, esta emergencia de una manera muchísimo más rápida. Nosotros mismos pudimos ser testigos ahora durante la tarde de la cantidad de viento que hay acá en el Cerro Cordillera, algo característico también del clima en la región de Valparaíso y en los cerros de Valparaíso en particular. Y también otro de los puntos que complejizó mucho el tema del acceso, por ejemplo, de los camiones de emergencia y también el avance del fuego es la geografía que tienen los
los cerros acá en la región de Valparaíso. Son muy empinados, con caminos muy estrechos, en donde también las viviendas están muy cerca de otras. Por lo tanto, eso también facilitó que las llamas avanzaran de una manera muchísimo más rápida. Hoy estuvo durante la mañana el alcalde de Valparaíso, Jorge Char, quien estuvo visitando a las familias damnificadas, que aproximadamente se contabilizan en 61, y anunció medidas en dos sentidos. Por un lado, en términos judiciales, y por otro, en términos de ayudas que son necesarias para aquellos damnificados acá en esta zona de la región de Valparaíso. En términos judiciales, anunció dos acciones judiciales. Recordemos que acá hubo varios focos de incendio, 4 en total durante la jornada del día miércoles y la madrugada del día jueves. 3 de ellos se concentraron en la parte alta del Cerro Cordillera. Se trataban de incendios forestales que se presume podrían haber iniciado por esta bengala, pero también hay otro incendio que se está investigando que lamentablemente dejó el saldo de 2 menores de edad fallecidos. También ocurrió en el Cerro Cordillera, pero más hacia abajo. Ahí habría habido un incendio estructural de un edificio por razones que se investigan. Habrían iniciado las llamas en la parte superior de este edificio, y estos 2 menores de edad que se encontraban, dijeron también desde el Ministerio Público, sin la supervisión de un adulto no logran escapar y por lo tanto terminan muriendo asfixiados. Son esos 2 casos los que está investigando el Ministerio Público, y también entonces que la Municipalidad de Valparaíso decide presentar estas 2 acciones judiciales en contra de quienes resulten responsables por el delito de incendios. Y en términos de ayudas sociales, bueno, se estuvo también levantando lo que es la ficha básica de emergencia. El propio presidente Gabriel Boric lo dijo también durante la mañana. La idea es que las ayudas se empiecen a entregar lo antes posible. Vimos desde muy temprano cómo llegaron también efectivos, personal, funcionarios de la Municipalidad de Valparaíso para poder hacer este levantamiento. Eran 15 aproximadamente funcionarios que estuvieron trabajando durante todo el día, y parte de lo que nos comentaban es que ellos no se iban a retirar hasta levantar la totalidad de las fichas FIBE que fueran acá necesarias para poder hacer entrega entonces de estas ayudas transitorias. María Luisa Carrión, nuestra compañera, preparó un completísimo informe con parte de lo que fue la emergencia durante el día miércoles, también los trabajos que se realizaron. Pasamos a revisarlo. De nuevo la región de Valparaíso. Adiós, casita. Chao. Chao, casita. Nos vemos. Todo lo construido y lo vivido. Me voy, tengo que arrancar. Ya no daba más. No daba para más porque no había otra opción. En cosa de segundos el fuego avanzó rápidamente. La primera alerta se levantó 5 minutos antes de las 9 de la noche en el Cerro Cordillera. En el sector Quebrada Chaparro Alto, que posteriormente avanzó hacia el sector Quebrada Chaparro Medio. Un incendio que tuvo características muy explosivas en un primer momento, no en el sentido de que haya partido por una explosión, sino que muy rápidamente tomó mucha fuerza. Media hora más tarde, otra alerta se levantó en el sector Curauma. La ministra Toa encabezó un congreso nacional en Santiago, mientras las autoridades regionales hacían lo propio en la zona. El COIRIT tomó las primeras acciones para poder también escuchar las necesidades de la Municipalidad de Valparaíso. Se están tomando las medidas para que con las primeras luces haya una mayor claridad de qué es lo que hay en el escenario. Se encuentra contenido. Esto gracias al despliegue y al trabajo que se hace de manera eficiente y rápida, tanto por parte de bomberos, con 41 unidades que fueron desplegadas no solamente de la comuna de Valparaíso, sino que también de la provincia, tanto de Valparaíso como Marga Marga, además de la CONAF, Carabineros y también del Ejército. Lo que le quiero exigir a la Fiscalía es que hoy día aplique el máximo rigor, que las policías se aboquen definitivamente a la búsqueda de los responsables y, si es necesario, como lo hemos dicho en alguna ocasión, aplicar también la institucionalidad que existe para aplicar el máximo rigor de la ley. Si hay que aplicar la ley antiterrorista, a propósito de las situaciones que hoy día estamos viviendo en la región de Valparaíso, hay que aplicarla. Es que hasta ahora ya comenzaba a circular este video en redes sociales. Buenas noches, se cayó una bengala al cerro, se está prendiendo el cerro, por favor ayuda. Intentamos llamar a bomberos y no contestan.
Las autoridades por ahora no han descartado ninguna hipótesis. La investigación fue encargada a la PDI por el Ministerio Público. Se están desarrollando las primeras diligencias para poder esclarecer el origen del fuego. Ya con luz de día y un poco más de calma, algunos vecinos relatan lo que vieron la noche del miércoles. Percaté en el momento de que cayó la bengala, porque en realidad fue una bengala, ya que fue lanzada de casas más abajo y cayó en unos pastizales que más o menos 3 o 4 casas más arriba de un vecino. ¿Ya? ¿Usted vio la bengala? Sí, yo vi la bengala, así que fue cosa de minutos, sí. Al caer la bengala, el viento estaba tan fuerte que, no sé, pues habrán sido 5 o 10 minutos que tuvimos de reacción. Es que se juntaron varios elementos que hicieron que tuviéramos este triste desenlace. Existe vegetación baja y fina. Esto es básicamente pastizales, son arbustos y también seguramente basura. Además estamos hablando de una situación geográfica bastante abrupta. Este jueves la realidad volvió a golpear la región. Vecinos que lo perdieron todo, que quedaron sin nada y que incluso ya habían sido afectados en el pasado, uno no tan lejano, buscaban limpiar sus terrenos con los implementos que tuvieran a mano. Tratamos de apagar la casa del lado para que no se provocara para acá, pero fue imposible. El viento hizo su trabajo. No, tuvimos que salir arrancando con lo así, pues como estoy, pues, nada más. Y sacar a mi señora, a mi hija. Ellos se fueron para Viña porque también tuvimos un desastre allá en Viña. Pues la casa de mis suegros se quemó, teníamos una casa, también se quemó, así que ellos están allá en las carpas, pues, durmiendo. Mi tía vive sola acá, se encontraba durmiendo ya en el horario mayor de edad ya, y los vecinos la rescataron. Nos pareció muy extraño que ella no saliera, por lo tanto rompimos el cierre que tenía ella ahí con mi cuñado y pateamos la puerta. Lo primero que hicimos, primero que vimos que ella estaba media dormida, ya la careta de esta casa ya estaba casi prendida, atinamos solamente a retirar el tubo de gas, lo mismo de acá, y ella salió, la cubrimos con una manta nomás y la sacamos. Cuando ya el fuego estaba encima de la casa, llamas que también se llevaron la sede del Club Deportivo Juventud Avance. Me gustaría que algún día ver parado mi club, parado. Yo sé que Son años de esfuerzo, me imagino que sí. Va a ser años de esfuerzo, pero mientras no me muera yo, este club va a salir de Río Chile. Y esa es la esperanza que sostiene a las familias damnificadas en un primer catastro. Hasta mediodía de este miércoles se contabilizaban 20 casas afectadas. En este momento se está trabajando con toda la celeridad requerida y que el gobierno está con todos los recursos y la energía concentrados en la tarea de apoyar a todos quienes lo necesitan. Hoy día se van a completar todas las fichas FIDE y las ayudas tempranas van a llegar de inmediato a las personas afectadas. Y mientras el trabajo en terreno avanzaba, el municipio anunció acciones legales. Es una querella por el delito de incendio contra todos aquellos que resulten responsables. Y evidentemente esa y otros antecedentes que manejamos van a ser puestos a disposición de las autoridades. Nueva emergencia que remesa a la región de Valparaíso, que dejó 2 hectáreas afectadas y a más de una decena de familias sin su hogar. Bueno, ahí escuchábamos el completo informe de nuestra compañera María Luisa Carrión, que detallaba parte de lo que fue la jornada del día miércoles, pero también los trabajos que se realizaron durante este día jueves, con testimonios que son también sobrecogedores. Ahí lo decía también nuestra compañera. Nuevamente la región de Valparaíso lamentablemente ha sido el escenario de estos incendios que afortunadamente en este caso, pese al nivel de afectación y que sin duda dejó a 61 personas damnificadas, logró ser contenido rápidamente y no siguió avanzando. Parte de lo que decían los vecinos durante esta jornada es que la preocupación durante la mañana, sobre todo cuando había incluso algunos focos calientes, donde había también algunos amagues de incendio, es que esto no siguiera avanzando, que se lograra apagar cuanto antes. De hecho, durante la mañana estuvo trabajando también bomberos apagando estos focos que estaban sobre todo debajo de las cenizas, de los escombros, para evitar que cuando empezara ya el día a avanzar, también a subir la temperatura, esto siguiera propagándose
durante todo el día a lo largo de todo este cerro, ¿no? El Cerro Cordillera. También ha habido un trabajo intenso por parte de funcionarios, te decía antes, del Ejército, de la Armada, de Carabineros que estuvieron removiendo estos escombros. Ahora, por lo que pudimos ver, se ha hecho gran parte del trabajo. Lo que hay que hacer ahora, sin duda, es el trabajo de reconstrucción que han comprometido también desde las autoridades. Se busca hacer lo antes posible. Ojalá durante los próximos días, ya durante esta semana, el mañana día viernes, idealmente se va a comenzar también a hacer llegar esta ayuda. De hecho, parte de lo que decían desde el Ministerio de Obras Públicas durante la mañana, estuvo acá el Ceremi de la región de Valparaíso, es que estaban esperando hacer este trabajo de remoción de escombros para poder también entrar ellos con una maquinaria ya más especializada, pesada, entendiendo que había que hacer primero esta parte. Evidentemente en las emergencias esto se va dividiendo por etapas, primero lo que es apagar los focos, luego el trabajo de remoción de escombros y ya posteriormente lo que es la reconstrucción. Una vez que tuviera entonces este lugar ya más o menos normalizado su suelo, iban ellos también a ingresar para poder hacer entrega de estas ayudas. Ya lo veíamos antes también en la nota que preparó nuestra compañera María Luisa Carrión a propósito de las acciones legales. Yo te decía antes que se van a dividir en dos partes, al menos así lo dijo el alcalde Charp durante esta jornada, una dirigida al incendio forestal que se originó en la parte alta acá del Cerro Cordillera y la otra por este siniestro que ocurre en calle Tomás Ramos, en donde había entonces este edificio que termina incendiándose en la parte superior con estos dos menores de edad que no alcanzan a salir de esta residencia, ¿no? De esta estructura en donde ellos no evacúan y por lo tanto terminan fallecidos. Parte de lo que decía también el Ministerio Público es que hay que investigar por qué estos dos niños estaban sin la supervisión de un adulto, Mónica. Eso es bien importante porque podría haber sido trascendental que contaran con la presencia de un adulto responsable para que los hubiese ayudado a salir, a evacuar y que no hubiese tenido este lamentable resultado. Otra cosa que nos comentaban los vecinos durante esta jornada es que veían con preocupación el tema de las ayudas, porque si bien desde las autoridades han señalado que buscan entregarlas lo antes posible, muchos de ellos incluso habían vivido la experiencia de lo que fueron los incendios en febrero pasado en Viña del Mar, ¿no? También acá en la región de Valparaíso. Muchos incluso nos comentaban que se habían trasladado de allí hasta acá y que resultaba incomprensible que pasara esto cuando habían venido desde allá más o menos escapando de la situación que habían enfrentado cuando ocurre esta situación, y decían que en ese sector en particular la ayuda no ha sido tan rápida como se hubiese esperado y que por lo tanto esperan que en este caso sí se pueda hacer entrega rápida de las viviendas que necesitan, también de los distintos insumos, porque muchos de ellos lo perdieron absolutamente todo. Nos relataban en testimonios que son bien sobrecogedores que salieron prácticamente con lo opuesto, porque fue todo tan rápido que apenas atinaron, por ejemplo, a sacar alguna ropa de abrigo y nada más. Así que van a estar bien atentos también los vecinos a que se pueda entregar cuanto antes estas ayudas que tanto requieren acá, nuevamente en la región de Valparaíso, Mónica. Tremendo, una región súper golpeada. Valentina Nieto, muchísimas gracias como siempre por toda la información. Buenas noches. Buenas noches. Tardó 14 años en ser aprobada, pero lo fue. Es la Ley de Seguridad Privada. La Ley de Seguridad Pública tiene que ver, la seguridad pública lo sabemos, con la que entrega el Estado, ¿no? Bueno, la Ley de Seguridad Privada no estaba, al parecer, es el consenso, tan regulada como debiera. Ahí ven algunos números. 264 personas trabajan como guardias de seguridad. Y esto, ojo, 264.000. Y esto es, de hecho, 4 veces los carabineros que hay. O sea, imagínense el tremendo impacto, porque en general, dicen los expertos, el primer contacto que tienen las personas es muchas veces con un guardia de seguridad, y el más cotidiano, no necesariamente el primero, pero el más cotidiano es con los guardias privados y no necesariamente con carabineros, por la magnitud obviamente de la cantidad de guardias privados. Entonces, tanto a quienes entregan la seguridad como a quienes la ejercen y a quienes tienen que comprar estos servicios, todo esto y en qué condiciones es lo que se va a regular. Cuándo tienen y quiénes tienen que tener este tipo de requerimientos de seguridad privada,
las empresas y los guardias. Todos ellos van a estar involucrados en esto. Algunas cifras porque tenemos otras para revisar. Ahí lo ven. Hay 2.500 empresas de seguridad acreditadas, 86.000 guardias de seguridad acreditados, pero hay ahí una brecha importante entre los acreditados y los que ejercen estas funciones. Para todo ello, efectivamente, va a haber una nueva normativa. Hay más de 7.000 vigilantes privados también que están acreditados, pero ahora todos van a tener que estar de esta manera. Y, ojo, además es bien importante que dentro de las cosas que después de 14 años se ha acordado, siguen en su labor de coadyudantes con la seguridad pública. Se complementan, tienen que trabajar supuestamente a partir de esta ley más coordinados y mejor bajo el mandato de la Subsecretaría de Prevención del Delito, que es la que va a fiscalizar que se cumpla esta nueva ley. Pero nos vamos a ir justamente al contacto con Ivo Goit para poder profundizar en este tema. Ivo, tenemos muchísimas cosas y yo te pregunto, ahí te veo en pantalla, en concreto, ¿por qué a raíz de esta ley se supone que debiéramos sentirnos, si es que funciona bien obviamente, y si es que se hacen las cosas bien y funciona y se cumple el espíritu de la ley, ¿por qué los chilenos y las chilenas y quienes habitan en nuestro país deberían sentirse más seguros en estadios, en mall, no sé, en sus propias empresas incluso? ¿Por qué? ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. De partida, esta fue una ley muy difícil. 14 años su tramitación. De hecho, se bromeó con esto, que en todo este tiempo se pudo armar una buena ley finalmente por el tiempo de tramitación que pasó. Algo que es francamente inexplicable teniendo en cuenta las prioridades ciudadanas en estos momentos. Pero ¿por qué es tan importante? ¿Por qué nos deberíamos sentir más seguros en el caso de que esta ley, después de que se apruebe su reglamento, por supuesto, comience a funcionar efectivamente? Tiene que ver en parte, Mónica, con la capacitación que van a tener estos guardias, porque ambos sabemos, todos saben que no es lo mismo, los niveles de riesgo son distintos. Pongámoslo, Mónica, en un ejemplo, un guardia de una empresa minera, un guardia de un supermercado, como tú decías, un guardia que tiene como facultad cuidar un recinto deportivo o un concierto de alta magnitud, necesitan distintas capacitaciones, y es por eso la especificidad de cada una de ellos, con horas específicas que van a tener que ser constatadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito. En primer lugar, va a dar mayor seguridad a nosotros también de que la persona que va a estar en este lugar cuidando, cumpliendo esta labor coayudante con Carabineros de Chile, va a tener, por supuesto, toda la experiencia necesaria y la capacidad para poder ejercer esto mismo que tú dices. Son 4 veces más que los Carabineros, así que esta labor coayudante es muy importante. Eso, por un lado, Mónica, la capacitación es muy importante, y lo otro es que también la seguridad de ellos va a cambiar también, y también van a sentirse más seguros y empoderados también con la labor que tienen que cumplir, que es una muy importante y que no sé si compartirás conmigo, Mónica, muchas veces voy a ocupar un término que quizás suene fuerte, pero es ninguneada muchas veces, porque uno dice, bueno, estos guardias no tienen ninguna capacidad. Bueno, ahora sí la van a tener, y nosotros vamos a tener todas las personas que respetar, por supuesto, las capacidades y el trabajo que realizan ellos en estos distintos lugares. Es súper importante, de hecho, todo lo que hacen, Ivo, como tú lo señalas. Hay un año para que se dicten todos los reglamentos. Tiene el Ejecutivo como mandato, una vez que se promulgue esta ley, en un año debieran estar todos esos reglamentos que especifican, que dan las bajadas a todo esto que hemos hablado. O sea, eso es súper importante, porque si no, se queda como en el aire. Sí, mira, te cuento más en relación a eso. Es un año el plazo que tienen legalmente, pero el día de hoy el presidente de la República, Gabriel Boric, en medio de su discurso, acá en el Palacio de la Moneda, mandató a la ministra Carolina Toa y se comprometió con las empresas de seguridad, con los representantes, que de acá a 3 meses ese reglamento tiene que estar, Mónica. Ya, súper bueno el dato que nos das. Entonces, en 3 meses, de alguna manera, cuando digo cobrar, es porque ese es el rol de la prensa, ¿no? Tenemos que revisar y justamente estar atentos a que eso sea así, conocer esos en el fondo como bajadores a terreno, a los ciudadanos, a lo concreto de estos reglamentos. Por ejemplo, reporteando, conversando contigo también, reporteando con otras fuentes, nos decían, a ver, bancos, mall, estadios, conciertos, eventos masivos, y otra cosa, los guardias privados en la empresa, por ejemplo, de cada uno, si es que hay guardias privados, como hay aquí, que les agradecemos mucho además, pues son muy gentiles y realizan una tremenda labor. Sí, pues obvio.
Más te vale que le agradezcas, si no, pues no te dejan entrar al estacionamiento igual, así siempre. Que agradecen nomás. Y lo otro que te iba a decir también... Si andas sin credencial, cuando uno anda sin credencial no te dejan entrar. No, pues. Y aquí uno golpeándole el estudio, porque si no tiene credencial tampoco entra, así que... Sí, pero una cosa muy importante que uno pensaría es solo en estos lugares públicos, que ya es súper relevante, pero tú me comentabas antes de que hiciéramos este contacto que también las alarmas, todas las empresas que venden tecnología de seguridad van a estar reguladas y que hoy no lo están, entonces, o no de buena manera. Entonces, por ejemplo, las que venden los servicios de alarma van a estar reguladas. Sí, y eso es muy importante, Mónica, porque finalmente uno confía en una empresa, cada ciudadano, y sobre todo al ser hoy en día la principal preocupación de todos los chilenos, ha aumentado ese negocio. Acá lo que hay que decir es que se está regulando un negocio para finalmente también cuidar a las personas, porque esto es un negocio privado finalmente, la seguridad privada, y es por eso las exigencias que se les hacen también a ellos. Se les asegura por una parte que van a poder cumplir su labor, pero también hay que regular cómo la cumplen, y es por eso que las empresas privadas, sobre todo las de alarmas, tienen que tener expertos capacitados también, que puedan hacer frente a las distintas necesidades de cada persona. Claro. Uno no contrata un servicio caro muchas veces para que uno no lo sepa ocupar, que nadie te explique cómo funciona, o que evidentemente ante una situación de emergencia nadie llegue, nadie te pueda contestar un teléfono. Todo eso es muy importante también, lo que yo te decía, la capacitación y la regulación y fiscalización que hay que realizar a cada una de estas empresas para que funcione el sistema completo, si no, esto evidentemente quedaría cojo en alguna de las partes. Todo esto depende del Ministerio del Interior. Ahora, si se produce esta reforma del Ministerio de Seguridad Pública, todo esto pasa a ese ministerio. Perdimos el retorno con Ivo Goich, ya vamos a... No, ahí te escucho. Ahí sí me escuchas, claro. Te decía yo que... sí, ahí te escucho. No sé si me alcanzaste a escuchar, pero te preguntaba yo, hoy día el Ministerio del Interior tiene la seguridad y tiene todo el tema político. La ministra del Interior es la jefa de gabinete, pero también ve los temas de seguridad. Y hoy día está radicado esta parte que estamos hablando en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, si se crea este Ministerio de Seguridad, me imagino que todo esto también traspasa para allá. Va a traspasar para allá, pero la Subsecretaría de Prevención del Delito va a tener un rol muy importante. Ellos van a almacenar, Mónica, todos los datos de quienes ejerzan las labores como guardias. En las distintas funciones que hemos hablado, en distintos espacios, va a quedar almacenado. Y eso se va a poder corroborar efectivamente que cada una de estas personas, por ejemplo, hayan cumplido con las 400 horas que se les va a exigir de estudio, de cosas presenciales, de clases, de aprendizaje importante, de práctica para poder realizar la labor de guardias, y esto también va a ser fiscalizado por Carabineros de Chile, de la mano Subsecretaría de Prevención del Delito, Carabineros de Chile y guardias privados. Esa es la triada que podríamos decir que se pretende comience a funcionar de esta forma. Por otro lado, lo que tú decías, en estos momentos está radicado en el Ministerio del Interior, efectivamente, en números, el presidente Gabriel Boric decía que se han aprobado en esta ley express, esta agenda express de seguridad acordada con la Cámara de Diputados y también con el Senado, 23 de los 31 proyectos de seguridad. Quedan algunos. Hay dos que para él son claves y fundamentales, prioritarios. La ley de inteligencia y la creación del Ministerio de Seguridad. Esos son los dos que el presidente tiene como prioridad y que ha mandatado que sean la prioridad, ojalá también en la discusión en el Congreso. Pero por otro lado, en estos 2 años de gobierno se han aprobado 51 proyectos en materia de seguridad, algo que el presidente dice nunca antes, en tan poco tiempo, se habían aprobado tantos proyectos. Te invito, Mónica, y a todos que nos están viendo, a que revisemos parte de las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, el día de hoy, haciendo una reflexión acerca de los beneficios efectivos que va a traer esta ley y cómo se proyecta en términos de seguridad en nuestro país, para devolver la sensación de seguridad a las personas, porque muchas veces hemos hablado de lo que se hace y efectivamente hay que decirlo, se han hecho muchas cosas en materia de seguridad, se han asignado recursos, se ha acercado y estrechado lazos con Carabineros, con la Policía de Investigación y con Fiscalía, pero evidentemente no basta para que la gente se sienta segura día a día. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric. Cuando logramos colaborar y trabajar transversalmente, las cosas salen mejor. Aquí estamos representantes del Ejecutivo, del Parlamento, la Fiscalía, las policías, el mundo público y el mundo privado. Pero también todo el espectro de la política en Chile. Espero que este espíritu sea también contagioso hacia otras áreas, pero en seguridad sin lugar a dudas.
El estar permanentemente buscando o apuntando con el dedo responsabilidades al final no nos va a conducir a ninguna parte. Tenemos que trabajar todos unidos. Este es un problema de Estado. Acá no importa si eres de derecha, de izquierda, de centro, si eres público o privado. La delincuencia nos afecta a todos. Con esto tenemos una nueva herramienta que nos va a ayudar a estar mejor preparados y mejor coordinados especialmente para enfrentar los desafíos de la seguridad. Lo que se hace aquí es, en primer lugar, tener una ley de seguridad privada que no existía. Se hace además bajo una visión sistemática que, al menos para eso sirvieron estos largos años. Lo que se hace es regular un sector económico, primero, que es vital para muchos sectores económicos. Es un sector, el sector de las empresas dedicadas a la seguridad, muy relevante en nuestra economía. Tiene 264.000 trabajadores y trabajadoras. Es decir, los funcionarios privados de seguridad superan más que 4 veces a los policías que hay en nuestro país. Destacaba lo que mencionábamos al comienzo, Ivo, y ha cambiado harto también, hay que decirlo, en lo político, el discurso y el tono respecto de seguridad. Los propios miembros del gobierno reconocen que este no era un tema que estuviera prioritario en el centro. En Aquí se debate, lo reconocía Diego Vela, por ejemplo, desde Revolución Democrática, decía no estaba en el centro de nuestras preocupaciones en el programa de gobierno y hemos tenido que ir girando de alguna manera nuestros énfasis y poniéndolos también en la seguridad. Ahora quería volver un poquito al tema de la ley del contenido. Ya lo decíamos que depende de la Subsecretaría de Prevención del Delito entonces por ahora, pero dejaba el cachito en la ley cuando lo leíamos. Dice, estará a cargo del ministerio encargado, que esté encargado de la seguridad, o sea, haciendo la transición para que después no haya un cuello de botella para cuando se cree, si es que se termina creando este Ministerio de Seguridad. Y lo otro que veía yo que parece interesante es que quienes tengan que tener, la ley va a decir quienes tienen que tener seguridad privada, no va a ser opcional, no lo es ahora tampoco, pero se suben los estándares de calidad y de exigencia y quienes también tienen, se aumenta, quienes tienen que tener seguridad privada, van a tener que tener un jefe de seguridad y un jefe de seguridad con características como, por ejemplo, no sé, una carrera universitaria o haber trabajado en las Fuerzas Armadas y de orden, eso se convalida, de alguna manera se homologa, y van a tener que tener además planes de seguridad que van a tener que ser revisados por la subsecretaría, y la idea es que todo esto, Ivo, suena bien en el papel, pero que se concrete, se fiscalice, porque si no, que no sea letra muerta, o sea que tiene que haber una fiscalización importante. Eso va a ser fundamental y es por eso el rol preponderante que va a tener, como tú decías, el ministerio que está a cargo. Probablemente de acá a 3 meses haya avanzado, esperemos, que haya avanzado también la discusión en torno a la creación de un ministerio específico de seguridad, que es el que está tratando de sacar adelante desde el Ejecutivo junto al Poder Legislativo, pero por otro lado también no va a bastar efectivamente solo con eso. La Subsecretaría de Prevención del Delito va a tener un rol importante en lo que te digo de la fiscalización, al menos en la primera parte. Quiero, Mónica, que antes de cerrar, que tuvimos 2 temas que son muy importantes y tiene que ver con el uso de armas en este caso y que está también en esta ley, porque esto, efectivamente hay que decirlo, esto no habilita que los guardias privados, el que esté en un supermercado, en un mall, en un concierto, pueda aportar un arma. De hecho, esa ley y el reglamento tiene que ser muy específico. Lo es la ley, en el reglamento va a quedar más especificado todavía, que solo en casos es muy específico y con gente demasiado capacitada, que tiene que superar un nivel de capacitación extra al que ya se va a exigir a un guardia en la calle, pueda aportar un arma. Y solo cuando esté en servicio, no es que él termine su trabajo, por ejemplo, las personas, los transportes de valores, por ejemplo, los camiones de transporte de valores, solo ocuparlo mientras estén trabajando. Eso, luego esa arma tendrá que ser dejada en algún lugar, en la empresa, una empresa que tendrá que fiscalizar y dar esas armas también. Ese es un tema muy importante, no es que estén armados los guardias privados, acá es más aprobada esta ley. Eso por un lado, Mónica, y lo otro, un debate que también está abierto y que quedó abierto el día de hoy, tiene que ver con el uso eficiente de la tecnología. Decían desde los comercios, desde las empresas también, que ellos, por ejemplo, con los robos de autos, en los malls, en supermercados, en lugares grandes, el poder fotografiar las patentes, tener un registro de las patentes y que esto esté conectado, ha hecho que se recuperen muchos autos robados. Ahora, el debate se abre. Si tú entras a un mall, Mónica, por ejemplo, y que una cámara pueda visualizar, registrar tu rostro y dejar en un dato esto, ese es un tema que ellos dicen, tenemos todas las capacidades para poder hacerlo, pero se podría vulnerar la privacidad de las personas. ¿Cómo se trabaja eso? Es un debate que está abierto y el cual han solicitado por parte del gremio poder implementarlo lo antes posible para tener este mismo efecto que con los autos.
Claro, justamente depende también, al final son calles de dos vías, depende de cuánta seguridad entreguen, cuánto se está dispuesto a sacrificar de privacidad y cómo se traten los datos. También el tiempo dando o no a veces validación a eso. Aprendí hoy día que el guardia es el que no está armado y se habla de vigilante privado para aquellos muchos poquitos, los menos, que sí pueden tener armas, que es el caso, por ejemplo, del que lleva un camión de valores. Él efectivamente o ella se llaman vigilantes privados, los que portan armas y son la minoría, evidentemente, por razones obvias. Ivo Goit, muchísimas gracias por esta bajada ciudadana también y política al tema de esta ley de seguridad privada. Ahí vamos a tener que estar. Nuestro rol como prensa es ver que en 3 meses más estén los reglamentos y cómo va funcionando en la práctica también, porque podría producir, hay que decirlo obviamente, un encarecimiento de las funciones y de los servicios. Sí, vamos a estar atentos. Así es, esperemos que esto venga de la mano también con un mejor servicio. Mónica, así un saludo también para todos quienes cumplen esta importante función, muchas veces, como te digo, menospreciados, los guardias municipales, los de supermercados, los de algunas tiendas específicamente que muchas veces sufren agresiones y no tienen muchas veces cómo defenderse. Bueno, ahora con esta ley deberían tener también mejor equipamiento para que no pasen estas cosas y ellos también estar más seguros. Absolutamente, los mejores de todos los de CNN, así que muchas gracias. Chao. Buenas noches, nos vemos. Bueno, mañana el Ministerio de Salud va a dar inicio a la vacunación masiva contra la influenza, que va a ser gratuita para los grupos objetivos. Todo esto como parte de la campaña de invierno con la que se busca evitar enfermedades graves en las temporadas más frías del año. Vacúnense, por experiencia, vacúnense. Belén Saldías tiene el informe. A pesar de que aún queda algo de verano y días de calor, ya comienzan los preparativos para enfrentar el invierno. Época que para muchos viene de la mano de diversas enfermedades respiratorias e incluso de hospitalizaciones, como ocurrió el año pasado principalmente con niños y niñas. Por lo mismo es que el Ministerio de Salud dará inicio a las medidas preventivas. Una de ellas es la campaña de invierno. Pero principalmente este año queremos reforzar mucho lo preventivo en el sentido de la campaña de vacunación. De influenza tiene una cobertura. Mire, normalmente se recomienda que tenga 80-85% de cobertura en los grupos de riesgo. Eso es lo que nosotros esperamos alcanzar. El ideal es que se alcance en lo más tempranamente posible. Vacunación contra la influenza que iniciará este viernes y que estará destinada principalmente para la población objetivo, niños y niñas desde los 6 meses hasta el 5º básico, embarazadas, enfermos crónicos, personal de la salud y también asistentes de la educación y profesores de hasta 8º básico. Por lo mismo es que se han estado realizando coordinaciones con las municipalidades para agilizar los procesos. Yo creo que es importante que la comunidad, la población en general, se vaya familiarizando con estos temas. Es importante poder informar para que las personas puedan tomar buenas decisiones. Las campañas solo funcionan cuando además se trabaja de manera coordinada y eso hay que reconocerlo. Además también destacar que en la reunión de trabajo hemos entendido que existe un pleno reconocimiento y conocimiento en el Ministerio de la diversidad que existe en los territorios de Chile y asimismo en el mundo rural. A esto también se sumará la protección contra el virus sincicial que se implementará apenas se llegue el medicamento a Chile. La inmunización será para todos los lactantes menores de 6 meses. En el caso del nirsevimab, el anticuerpo monoclonal, hay 2 estrategias. Una es para los recién nacidos y se va a aplicar en las maternidades. Una vez que llegue se va a empezar a aplicar en las maternidades, los niños van a salir protegidos de la maternidad. Para los niños que nacieron desde octubre del año pasado hasta la fecha, vamos a hacer un llamado a que vayan a lugares de vacunación, de inmunización. Además, se anunció que se activará una alerta sanitaria preventiva a partir del 15 de marzo, que permitirá usar herramientas en situaciones de emergencia, como por ejemplo la utilización de camas críticas del sector privado. Y es que lo que se busca es prevenir la compleja situación del año pasado. Por lo mismo, la vigilancia de los virus respiratorios es primordial. Incluso algunos ya adelantan que la situación en el invierno podría ser compleja. En Chile, efectivamente, hubo un aumento de la circulación de virus respiratorios hasta este verano, a expensas del virus SARS-CoV-2, siendo más del 50% los casos notificados por este virus. Durante este verano se vio un aumento de los virus tradicionales, siempre liderado también por el virus del COVID, el SARS-CoV-2, pero la influenza en estas primeras 10 semanas ha notado un incremento con respecto a la misma época del año pasado de más de 5 veces. Si se mantiene esto,
probablemente todos los virus estacionales van a estar aumentados, principalmente los que están medidos más por el frío. Por esta misma razón es que el año pasado se determinó adelantar un par de días las vacaciones de invierno para este 2024 para reducir el nivel de exposición que tienen los niños ante enfermedades respiratorias propias de la época. La fecha de las vacaciones de invierno ya se adelantó. Las vacaciones de invierno este año son desde el 24 de junio vuelven a clases el lunes 7 de julio. Ya esa fecha ya se adelantó porque para hacerla coincidir en el fondo con el momento en que por análisis virales de epidemiología, digamos, fue el pic de virus infecciosos el año pasado. De esta forma se descartó volver a modificar el calendario escolar. La recomendación es que los padres, madres y tutores inoculen a sus hijos e hijas con las vacunas disponibles por edad. Además, que todos los grupos objetivos puedan quedar protegidos contra la influenza y el sincicial lo antes posible para evitar escenarios como el del año pasado. Una serie de allanamientos y destrucción de inmuebles se realizaron durante esta jornada en Maipú, en La Toma, donde fue hallado el cuerpo del exmilitar venezolano Ronald Ojeda. Además, en Cerrillos y La Florida también se concretaron operativos en tomas emblemáticas de esas comunas. Pablo Figueroa con el informe. Esto empezó a suceder desde las 9 de la mañana en Maipú. En Cerrillos cerca de las 10. Y pasado las 11, esto acontecía en La Florida. Lugares comunes, alcaldes junto a operativos en asentamientos irregulares y un mensaje en común. Hay municipios que han decidido comenzar a realizar acciones que los tengan más presentes en las calles para intentar bajar la sensación de inseguridad de las personas. Primero fue en Maipú, donde personal municipal junto a carabineros, tras recibir denuncias, realizó un operativo en La Toma que está ubicada en camino a Melipilla, donde también acudieron representantes del gobierno. Se está llevando adelante un operativo en la comuna de Maipú, en una toma, en donde ya se han tenido resultados importantes. Cuando la ciudadanía se siente insegura, sale menos a la calle. Y cuando la ciudadanía retrocede, la delincuencia avanza. Yo no sabía nada. ¿No? Yo pasaba comprando acá nomás, comprando con mi pareja y yo me entraba a mi casa nomás. Si tú nos preguntás, nadie te va a responder por el miedo porque, claro, esta hay cámara y mañana si uno habla y nos pasa algo, nosotros tenemos hijos. Entonces igual es complicado responder algo. La niña le dijo que por favor no le tumbara porque ella estaba con sus 2 niños pequeñitos. Aún así le tumbaron la casa porque la mujer de la que yo le estoy hablando es la mujer del joven que tenía la planta. Yo sé que tienen que desarmar todo esto, yo lo sé. Pero por último denos 3 días, para que uno pueda desalojar. Y horas después llegó la hora del balance. Hemos podido desarticular cerca de 4 establecimientos donde se cometían ilícitos al interior de esta toma. Habían lugares donde había prostíbulos, había venta de alcohol de forma ilegal, había también algunas barberías donde se encontraron algunas armas en su interior. Además, durante el día de hoy se tomaron a 3 personas detenidas. De los 14 inmuebles demolidos, 13 corresponden a inmuebles asociados a actividades ilícitas o delictivas. Solo uno, que no era un objetivo del operativo del día de hoy, sino que fue pasado a llevar por la maquinaria, correspondía a un hogar donde habitaba una familia, la cual ya fue contactada y derivada con el Ministerio de Desarrollo Social. El plan que estamos desarrollando como municipio es la recuperación del espacio, el desalojo de viviendas y la reubicación de dichas familias. Casi en paralelo, en Cerrillos no se demolían casas, pero sí había maquinaria retirando basura colindante el campamento Nuevo Amanecer, en un ambiente menos tenso que en Maipú. Vivían varias personas acá, hacían negocio con la basura, venían camiones de distintos lugares de la región metropolitana a botar basura acá, por lo que se imaginarán que era súper complejo. Ya el tercer punto fue en La Florida, donde fue un poco más tenso, porque su alcalde fue al campamento Dignidad para notificar sobre el desalojo de las viviendas. Acaba de ingresar carabineros y hay niños chicos menores de edad y ingresa hasta carabineros golpeando las casas. Sí. Cuando
arriba, me estáis diciendo que tú no estás generando un desalojo. ¿Cómo quieres que la gente reaccione? La última no nos diste ni una frazada, nada. Pero pese a estos momentos, los balances son positivos. Es importante que muchas de estas tomas que lamentablemente esconden también actividades delictivas bastante graves en nuestra ciudad, sean enfrentadas de manera sistemática por la autoridad. Y así, estas imágenes marcaron un jueves donde las autoridades han asegurado que debemos acostumbrarnos a esto debido a que su planificación apunta en este camino. Chile Vamos está acudiendo a viejos conocidos para presentarlos viejos, porque son conocidos, no necesariamente porque son viejos, ¿no? Y además no sería nada de malo que fueran viejos, pero viejos conocidos en ese sentido como posibles candidatos a las elecciones municipales. Jaime Belolio podría ir por Providencia, Mario Desbordes por Santiago, dos exministros de Sebastián Piñera que aseguran están analizando estas posibilidades. De ello nos va a contar Macarena Román. Trazar la ruta de una eventual candidatura municipal podría ser la preocupación que tiene por estos días el ex ministro de la CEGEGOV, Jaime Belolio. Su nombre es una posible carta para competir por el sillón de la Municipalidad de Providencia. Estamos evaluando si es que hay alguna posibilidad de poder aportar en estas próximas elecciones. Y tiene que pasar muchas cosas todavía. Entonces yo he dicho que sí, que lo estoy evaluando, que estoy pensando, pero faltan muchas cosas que pasen para que eso sea así. Por de pronto, la alcaldesa Matei todavía no ha tomado la decisión. Decisión que la alcaldesa informaría a fin de mes, donde comunicará si irá a la reelección o derechamente se enfocará en la carrera presidencial. Primero tengo que decidir si voy a ir yo o no. Así que las cosas tienen un orden. En todo caso, él podría ser un gran candidato en cualquier lugar. Las Condes es otro de los lugares donde Chile Vamos analiza qué hacer. Atrás de Daniela Peñalosa se pondría toda la coalición, pero la irrupción de la también exministra Marcela Cubillos ha abierto un encendido debate. Aquí lo primero, más que atacarme a mí, la directiva de la UDI, tendrían que ser bastante más claros en defender por qué la reelección de la actual alcaldesa es buena para el sector, es buena para la UDI. No hay duda del liderazgo de Marcela, no hay duda de su capacidad, de su trayectoria, obviamente el tonelaje que ella tiene político. Y acá lo que también he planteado siempre y estamos planteando como sector, que es la unidad, es el hecho de poder mirar las elecciones municipales en un paso también más allá. Paso más allá que buscan en Chile Vamos se concrete con una postulación de Cubillos a la gobernación u otra comuna, aunque la exministra ha catalogado eso como una repartija centralizada. Es una persona que debería mejorarle la vida a personas que no tienen solucionado aquello, y desde ese punto de vista, con su capacidad, con su talante, podría ser gobernadora de la región metropolitana, podría ser alcalde de Santiago, alcaldesa de Santiago o de cualquier otra comuna que hoy día está en manos del actual gobierno. Nosotros esperamos que todas las figuras como Marcela y otros se pongan a disposición de los partidos para que encontremos esas comunas donde tenemos que ir a ganar, donde tenemos, por ejemplo, como la comuna de Santiago, que hoy día está manejada por el Partido Comunista, con una pésima administración, y que queremos que los vecinos vuelvan a tener esperanza con un buen alcalde. Comuna de Santiago que también ha sido un dolor de cabeza, o al menos una preocupación para Chile Vamos, es que no han tenido respuesta favorable del exalcalde Felipe Alessandri para ir a competir por el municipio. Por eso ya piensan en un plan B, con una carta que también estuvo en el gabinete de Sebastián Piñera. Uno tiene que dar el ejemplo, así que tendremos que evaluar, ver quién es la mejor carta, puede ser yo, puede ser otro, apoyar a esa persona, y le insisto, yo creo que no es el momento de ver qué es lo que me gustaría, sino sobre todo ver dónde no es más útil. Porque si fuera por gusto, el ex ministro Desbordes iría por un cupo en el Congreso, aunque reconoce que tiene altas posibilidades de confirmarse como la carta de la oposición para Santiago. Fue presidente de mi partido, yo le tengo un gran respeto y me parece que es un liderazgo que ha demostrado su generosidad poniéndose a disposición de los desafíos que vienen, y me parece que una comuna tan importante como la de Santiago necesita un liderazgo nacional. Liderazgo que Chile Vamos igual analiza para Santiago en el concejal Juan Mena o el ex ministro Rodrigo Delgado. Una decisión que tendrán que ir definiendo no solo para esta comuna, sino las 346 que existen a lo largo del país.
Bueno, continúa la incertidumbre por la presidencia de la Cámara de Diputados. Bueno, también hay su tema en el Senado, hay que decirlo. El PDG sigue reclamando su presencia en la testera, mientras que el oficialismo asegura que se debe respetar el último acuerdo y respaldar al candidato comunista. En tanto, el Senado debe votar, de hecho, este martes, su nueva testera liderada por el PPD, partido que aún no define a su representante. Daniela González con todos los detalles. Aquí tengo en mi poder el acuerdo original. Los acuerdos y las palabras se respetan. Acuerdo que según el PDG no se estaría cumpliendo. Este 22 de marzo el presidente de la Cámara de Diputados debe presentar su renuncia y entregar la testera. Sin embargo, las conversaciones son cada vez más tensas. La única postura del Partido de la Gente respecto al acuerdo administrativo por la mesa de la Cámara es la presidencia en este cuarto periodo. Nosotros hemos cumplido lealmente este acuerdo y hemos pagado costos políticos por eso. Y ahora la única opción para nosotros es la presidencia de la Cámara. Yo me mantengo en el acuerdo original. Mi voto está para que pueda reflejarse lo que se acordó en un principio. Y lo que se acordó en un principio está en una planilla Excel y esa hay que respetarla. Creo que cualquier innovación que se haga, corremos el riesgo de que finalmente la mesa termine en manos de la derecha. Es que según el pacto firmado en 2022, este cuarto ciclo de la presidencia debía caer en manos del PDG. Sin embargo, en el segundo periodo, cuando la testera iba a estar a cargo del PC, la diputada Carol Cariola se vio obligada a bajar su candidatura por falta de apoyo. Eso derivó en que el oficialismo acordara adelantar el periodo del Partido Liberal y luego a la Democracia Cristiana. Espero que se cumpla el acuerdo de la Cámara de Diputados. En ese sentido, la bancada de la Democracia Cristiana va a honrar el acuerdo que tenemos con las fuerzas del oficialismo para que la presidencia de la Cámara esté en manos de algún militante hoy día del PC. No vamos a fallar a ese compromiso y espero que las fuerzas políticas que suscribieron también este acuerdo, como Demócratas y el PDG, logren cumplir con ese acuerdo. Es muy importante cumplir la palabra, cumplir los compromisos. Por lo tanto, hemos definido que no tenemos ninguna objeción en respaldar la candidata o candidato que proponga el Partido Comunista para ser presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Nosotros hacemos un llamado a todos los sectores políticos a asumir que esto ya está resuelto, está pactado y pongamos en el centro del debate, por favor, las urgencias de la ciudadanía. Así el oficialismo llama a respetar el acuerdo y a respaldar al candidato comunista, algo que al PDG y a Demócratas no convence y exigen que se mantenga el acuerdo original. La amenaza sería que ninguno de los partidos cuente con los votos y que la presidencia caiga en manos de la derecha. Y en el Senado tampoco hay claridad. La próxima semana deberá asumir la nueva presidencia tras la renuncia de Juan Antonio Coloma. Según el acuerdo, este año legislativo le corresponde la presidencia al PPD, partido que aún no define su candidato. La competencia es entre los senadores Jimena Órdenes y Pedro Araya. En política los acuerdos se deben cumplir y honrarlos en el tiempo y en la forma tal como fue acordado. Eso es la base de sustentación del ejercicio político. Y en ese contexto entonces, una vez constituida la nueva mesa, y para eso el PPD tiene esta semana para poder tener el nombre sobre la mesa que debería ser ratificado en la próxima sesión ordinaria, se deben constituir todas las comisiones. En el Senado siempre hay un estilo distinto de diálogo, de conversación previa, de tratar incansablemente de llegar a acuerdos. Y eso es lo que busca el país. Marcar la diferencia como Congreso, como Senado, ya que tenemos por delante una serie de desafíos. Este martes entonces deberá asumir la nueva presidencia del Senado, mientras que en la Cámara la decisión deberá ser el 15 de abril. Bueno, si un producto cuesta, por ejemplo, 10.000 pesos en una página extranjera, con el IVA incluido costaría 11.900. Bueno, esto pasaría si se aprueba una parte de la reforma tributaria que busca terminar con el beneficio de no pagar IVA ni impuesto aduanero a importaciones de menos de $41. Natalia Muñoz explica por qué y las reacciones. La pandemia, uno como que ya no podía ir a las tiendas y principalmente se podía comprar por internet. Yo creo que esa fue la primera vez que empecé a comprar por internet, principalmente por China. Poleras,
Zapatillas, jeans, joyas, todo a bajo precio importado desde China. Marcel compra habitualmente por Shein y se ahorra pesos y el IVA. Este mismo corset uno lo encuentra, no sé, a 10.000 pesos. Este yo lo compré por 4.000 pesos. Siempre intento no pasarme de los 40.000 pesos. Además que, por ejemplo, en Shein, si tú haces una compra de 40.000 pesos, te dan un envío gratis. Además del envío gratis, las compras de menos de $41 a sitios extranjeros tienen una exención tributaria y no pagan ni 19% de IVA ni 6% de arancel aduanero. Esto hasta ahora. Es una fuente de evasión tributaria por la vía de la subfacturación en algunos casos. Por otro lado, en otros casos significa, es cierto que hay personas que van importando regularmente productos. Esta ley se hace cargo de dos temas muy importantes para nuestro sector: la informalidad y la competencia desleal, al requerir que todas las importaciones, independientemente de su valor, cumplan con las obligaciones tributarias. Creemos que se promoverá una mayor formalidad en el comercio electrónico. La iniciativa del gobierno busca combatir la informalidad y recaudar a través de IVA en estas compras internacionales. Shein, AliExpress y Temu serían los más afectados. Muchos clientes habituales recién se enteraron. No entiendo un poquito como razones, pero como que no tiene mucho sentido. Mucho más caro comprarse ropa acá en Chile y la ropa a veces ahí sale, no sé, a 1.000, 2.000 pesos. La competencia que tenía acá, esa era la diferencia, como que la ropa se llegaba sin tanto impuesto, era más asequible. Creo que bajaría mucho la compra. Que es una contradicción de este mismo gobierno que está mandando este proyecto. Hace unos meses atrás, el año pasado, esto estaba en $30. Y lo subieron ellos mismos a 41. La fundamentación nos parece, y lo vuelvo a repetir, una aberración de criminalizar a los consumidores, de que son los que están fomentando con estas importaciones el comercio ilícito. Según cifras de la Cámara Nacional de Comercio, el tercer trimestre de 2023 hubo $287 millones destinados a compras informales en plataformas de Internet como Marketplace, lo que representa 7,3% de alza anual. 85% de los 2 millones de bultos que se importan cada mes son los llamados de minimis. Estos tienen un valor en promedio de $15 cada uno. Desde la Asociación de Transporte Expreso de Chile, aseguran que la iniciativa es una barrera al consumo. No son competencia del retail, son gente que se le abrió una ventana, sobre todo en pandemia, ahí nace toda esta cosa del e-commerce que vino para quedarse. Nace una oportunidad de comprar un producto que no tenía antes de hacerlo. Lo hace, le llega directo a su casa, no paga IVA, no paga derechos de importación. Y es satisfacer ese mercado. Quien compra en estos canales, llámese AliExpress, Shein, ahora Temu, son personas naturales, que lo que están buscando es conveniencia frente al mercado nacional, que quizás tiene otra tarifa de precio, que está regulado impositivamente. Entonces, en términos de recaudación tributaria, puede ser marginal. El único beneficio es el control de ciertas informalidades que se pueden dar. Hasta ahora, si una persona natural buscaba evadir tributariamente y después revender productos, el servicio de aduana tiene las facultades para iniciar una investigación y cobrar lo correspondiente. La aduana lo que fiscalizaba es que la persona estuviera haciendo un uso personal de estas mercancías, que fueran realmente envíos ocasionales y por lo tanto a posterior hacía el cobro de los derechos de impuestos cuando determinaba que esto no se había cumplido. La iniciativa es parte del proyecto de cumplimiento tributario, el que se aprobó la idea de legislar en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Creo que el paso que dimos en la Comisión de Hacienda con una aprobación unánime al proyecto de cumplimiento tributario marca un buen precedente de cara a lo que va a venir la próxima semana, que es la tramitación en particular de este proyecto. Nosotros dijimos cuando rechazamos la reforma tributaria hace un año que el gobierno separara lo que es evasión e ilusión de las otras leyes. El ministro se abrió a una mesa técnica para ver ciertos detalles que vienen en el articulado de esta ley. Ahora se discutirá en detalle esta propuesta que afecta directamente a los consumidores, pero según expertos, las alzas de precios serían mínimas, puntuales y ayudarían a los fabricantes nacionales.
El gobernador Claudio Rego, acompañado del alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo, cerraron esta mañana el vertedero ilegal de residuos sólidos Cabezal Sur. Se trata del mismo tiradero desde el cual se arrastraron más de 700 toneladas de basuras y escombros al puente Mapocho en la ruta 68 durante el sistema frontal en la zona centro el año 2023. El gobernador insistió en que el basural ilegal se desarrollaban diversos ilícitos, además allí como robo de automóviles y cables, además del uso de armas de fuego y narcotráfico. Ya llevamos 5 vertederos ilegales clausurados. Ahora, este es probablemente uno de los más grandes, que lleva más tiempo, donde además, como siempre, detrás de una actividad ilícita se esconden otras actividades ilícitas. Ya lo decía el alcalde Ítalo Bravo, no solamente robo de auto, también uso de armas de fuego, narcotráfico y ahora descubrimos inclusive robo de cables. Ahora, ¿por qué es tan importante este? Por 2 razones. Una, porque es la principal fuente de contaminación de basura ante las crecidas del río Mapocho. Y segundo, porque afecta a la seguridad aeronáutica de Chile. Por aquí pasan los aviones. Este tipo de vertederos atrae, por supuesto, también aves. Acá tenemos la tarea urgente de despejar este terreno no solo de quienes habitaban y quienes mal utilizaban el terreno, sino de aquellos que, siendo dueños, siendo propietarios, se desentendieron. Hoy día la tarea creo que responde a recuperar esto como un lugar que se utilice virtuosamente, porque el potencial del río debe ser un potencial que genere gusto, que genere beneficios y no que genere una amenaza para el ambiente, para la salud, como lo que vivimos en el invierno pasado. Pongan atención a lo siguiente, una elección en 2 días. Esa es la propuesta que el Servicio Electoral habría realizado el gobierno para el proceso de octubre de este año. La idea es evitar aglomeraciones en los locales de votación porque se van a ver 4 votos y a ello se debe sumar que es obligatoria la participación, entonces el padrón electoral crecerá significativamente y el tiempo además para marcar el voto también. Colomba Eichholz nos cuenta. Alcaldes, gobernadores, concejales y consejeros regionales serán los cargos que se disputarán en las próximas elecciones de octubre. Con extensos padrones y la obligación de acudir a las urnas, es que el Servicio Electoral, según fuentes de CNN Chile, habría propuesto que el proceso de votaciones se desarrolle en 2 días. Yo sería partidario que no se innovara, que se hiciera solamente en un día. Las personas ya todos hemos tenido elecciones en donde hay más de 4 votos y se ha podido desarrollar de manera correcta. No me parece el planteamiento que se está haciendo en orden a que las elecciones de octubre puedan hacerse en 2 jornadas. Ello puede significar una alteración en la transparencia del proceso. Y además una pregunta, ¿quién va a cuidar los votos de un día para otro? Sería una tarea más que recargarle a las Fuerzas Armadas. Tarea que ya realizaron las Fuerzas Armadas. En 2021, en medio de la pandemia y tras varias negociaciones, se aprobó la ley que le permitió a la ciudadanía sufragar en 2 días a modo de fomentar la participación y evitar aglomeraciones. Una propuesta hecha entonces por Chile Vamos. A diferencia de 2021, en que votaron cerca de 6 millones de electores, en esta oportunidad probablemente tengamos más del doble de participación electoral, lo que puede traer como consecuencia un mayor atochamiento en los locales de votación. Cuestión que está directamente relacionada al tiempo de votación por persona. Un estudio del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile calculó, por ejemplo, que para las elecciones presidenciales de 2017 sufragar llevó 1 minuto y 44 segundos, considerando solo una papeleta y con voto voluntario. Lo que se estima es que va a votar alrededor del 80% del padrón. En la elección última de plebiscito votó el 85, algo. Y en esta elección fácilmente podría llegar al 80%, lo que es el doble de la última elección. Hay que ver un montón de condiciones que pueden ocurrir, como el atochamiento de gente, las grandes filas, puede que haga calor ese día. Costo que en las elecciones del 15 y 16 de mayo de 2021 se vio reflejado en la remuneración de vocales de mesa, quienes recibieron un monto de 60.000 pesos por los 2 días y 25.000 pesos para aquellos que acudieron a una sola jornada. Aquí lo importante es que CERVEL se prepare bien, entregue buena información y lo haga como lo ha hecho otras veces, es decir,
concentrar toda la votación en un día, como ha ocurrido en otras oportunidades. Es posible, concentra la votación en un lugar, evita la posibilidad de cometer errores. En un contexto de normalidad como el que estamos, un día es suficiente. La única vez que se ha hecho en más de un día fue en el contexto de la pandemia, por razones que eran totalmente entendibles. Me gustaría saber qué razones tiene de fondo CERVEL para evaluar esta posibilidad en el caso de las elecciones municipales. Razones que el Servicio Electoral tendrá que esclarecer en caso de que se confirme la medida, una decisión que por lo demás podría generar otras complejidades, por ejemplo, impactar al comercio por la condición de feriado irrenunciable que tienen los días de votaciones. Seguro que esta información exclusiva de CNN Chile se va a empezar a discutir aquello con esta propuesta. Tiene que pasar evidentemente por las reformas necesarias. Ya lo vivimos en pandemia. Recuerden que en pandemia ya en una ocasión se votó en 2 jornadas. Hubo al comienzo mucha resistencia, se decía que cómo se iba a hacer la custodia de las urnas de un día para otro, y la verdad es que se demostró que no había ningún problema y que contábamos con todas las capacidades para que esto resultara bien. Ahora además estamos viviendo en una época en que el voto es obligatorio, 4 sufragios, en este caso 4 cédulas van a tener, y por lo tanto parece interesante abrir este debate. La propuesta que les dimos a conocer en CNN Chile en exclusiva del CERVEL, vamos a ver si se concreta o no. Seguimos avanzando. La participación de las mujeres en el mercado laboral volvió a los niveles pre-pandemia. Sin embargo, preocupa el aumento de la informalidad. Francisca Suárez reportó este tema. Mientras el alza en el desempleo es transversal, también crece la informalidad laboral femenina. Se estima que casi 1.170.000 mujeres estaban en esta condición en diciembre pasado, lo que representa un 28,7% del total de las trabajadoras. Así se intensifica aún más la brecha en este tópico entre hombres y mujeres, según el último estudio anual Zoom de Género. Entre las mujeres se observa un fuerte aumento de la tasa de ocupación informal, cosa que no ocurrió en el caso de los hombres. Lo que esto nos indica es que muchas optaron, ¿cierto?, por insertarse en un empleo informal ante la falta de oportunidades de empleo formal para al menos poder generar un ingreso. La legislación laboral encarece la contratación femenina y eso es porque la legislación laboral no establece derechos igualitarios en materias de cuidado para hombres y mujeres. Las mujeres de menor estrato socioeconómico son las más afectadas, pues ante la incapacidad de costear servicios de cuidado a sus hijos u otros familiares, deben optar por quedarse en el hogar o bien buscar un trabajo de jornada o ser subempleada, donde se hace más difícil contar con un contrato formal. Esto explica por qué el porcentaje de mujeres con jornada parcial casi duplica el de hombres. Bajo fuera de la participación laboral, por razones de cuidado, niñas, niños u otras personas de la familia dependiente, el 17% de las mujeres del quintil de menores ingresos está fuera de la fuerza de trabajo por esas razones. Por lo tanto, las políticas públicas que se necesitan de manera urgente para ayudar a las mujeres de menores ingresos, que son las que menos posibilidades tienen en nuestro país de tener un trabajo remunerado, es Sala Cuna, comenzando por Sala Cuna y también por un sistema nacional de cuidado. Los datos lo avalan. La brecha en desempleo aumenta cuando hay menores de edad preescolar en los hogares. Nuevamente, la discusión pone sobre la mesa la necesidad de una Sala Cuna universal que posibilite a la mujer abrirse paso en el campo laboral. Desde el punto de vista de las brechas salariales, las brechas de ocupación, las brechas de formalidad, ratifica la urgencia y la necesidad de que tengamos una ley de Sala Cuna universal. No es para las mujeres, es para hombres y mujeres que tengan niños y que estos niños estén mejor cuidados y con posibilidad de desarrollarse. Los estudios además demuestran que un niño entre los 0 y 3 años, los 0 y los 6 años, define lo que va a pasar con él cuando ha tenido acompañamiento, estimulación, mejores posibilidades de desarrollo. Según líderes gremiales, creer que igualar la cancha entre hombres y mujeres es solo un acto de justicia en términos de género es equivocado, pues la presencia de las mujeres en el mundo laboral significa un crecimiento económico y como sociedad. Las mujeres que más nos necesitan, solo menos del 30% tienen la posibilidad de un trabajo formal. No vamos a salir adelante como país si dejamos el 50% del talento desocupado o el 50% del talento no en el puesto donde puede dar su mayor aporte a nuestro país. Entonces, si somos capaces de darle las oportunidades relevantes a las mujeres, hay
estudios que demuestran que el PIB podría subir hasta en un 3%. La informalidad trae complicaciones en distintos ámbitos, como el previsional, donde las mujeres tienen las pensiones más bajas, aspecto que no cambiará si siguen trabajando de manera informal. Y yo me pregunto, digo yo, ¿qué pasaría si en Chile el postnatal masculino fuera irrenunciable? En Finlandia comenzó, dicen, no, es que es muy caro. Bueno, en Finlandia comenzó cuando estaban a un nivel de PIB per cápita como justamente el que tiene hoy día Chile, de hecho como el que tenía hace 5 años. Ahí comenzó el postnatal masculino irrenunciable. ¿No será que si implementamos eso no van a pensar los empleadores porque no vamos a ser las mujeres más caras de contratar, porque tenemos que después irnos de postnatal, porque vamos a tener tal vez menos lagunas entonces previsionales si se iguala en ese sentido la cancha? Sería interesante pensarlo porque en otros países sí les ha funcionado. Sigamos avanzando. Un incidente en la cabina habría generado la emergencia del vuelo operado por LATAM desde Sydney a Santiago. Según dio a conocer el medio The Wall Street Journal, un asistente de vuelo habría presionado un interruptor en el asiento del piloto mientras servía comida. Este hecho habría empujado al piloto hacia los controles, ocasionando que la nariz de la aeronave fuera impulsada hacia abajo y con ello el avión descendiera aproximadamente 100 metros. La emergencia en el Boeing 787 Dreamliner dejó a cerca de 13 personas con lesiones de diversa consideración y provocó que los 263 pasajeros en su interior se quedaran en Auckland, lugar donde se realizaba la escala previa a su destino a Santiago. La TAM continúa la investigación para esclarecer lo sucedido, mientras 2 investigadores de la Agencia Civil de Chile ya están en Nueva Zelanda para liderar esta indagatoria, la cual también incluye expertos del país oceánico. Mide más de 120 metros, tiene 33 motores y una capacidad de carga de 150 toneladas. Starship es el cohete en el que la compañía SpaceX busca llegar a la Luna e incluso hasta Marte. Ahora la nave tuvo su primer lanzamiento exitoso y nos va a contar de todo ello Cristian Soto. Dicen que la tercera es la vencida, y este fue el caso. Starship, tras 2 intentos fallidos en el 2023, logró despegar desde el puerto espacial de Boca Chica, en Texas, transformándose en el cohete más grande y poderoso en la historia en entrar en órbita y llegar al espacio. Desarrollado por SpaceX, compañía del multimillonario Elon Musk, el objetivo a largo plazo es llegar a Marte, y las reacciones de Musk a través de su red social X nos hicieron esperar. Starship llevará a la humanidad a Marte. Starship hará que la vida sea multiplanetaria. El cohete se compone de 2 partes, el propulsor Super Heavy con 33 motores y encima de este la nave Starship. SpaceX tenía una larga lista de objetivos para efectuar en esta tercera prueba, entre ellos un regreso controlado a la Tierra, para poder volver a usar estas partes. La prueba que se hizo era para ver si la nave efectivamente despegaba y para mejorar la plataforma. La segunda prueba era para ver cómo se podían separar las fases, pero la tercera tenía que ser capaz de salir al espacio, apagar los motores, o sea, hacer la separación, apagar los motores y después volver a prenderlos, hacer un reingreso. Objetivo que no se cumplió del todo, dado que el propulsor Super Heavy experimentó un amarizaje duro, mientras que la nave Starship tenía previsto caer en el Océano Índico para finalizar la prueba, lo que no sucedió, dado que se perdió contacto con esta. Aún así, especialistas califican la misión como un éxito. Starship es un cohete totalmente impresionante. Tiene alrededor de 120 metros de altura, más de 100 toneladas. Es el cohete más grande construido y llevado al espacio en la historia de la humanidad. Una de las cosas de por qué no se llegaba a la Luna, que siempre dicen por qué no han vuelto, es básicamente una barrera también económica. Entonces justamente lo que busca Starship o SpaceX es justamente reciclar parte de eso para que puedan ser reutilizadas en otras misiones y así los costos también sean más fáciles. Son misiones grandes, o sea, pensemos que si vamos a Marte, la capacidad del cohete es mucho mayor. Justamente Starship será la encargada de llevar la misión tripulada
tripulada Artemis 3 a la Luna, por lo que esta prueba exitosa comienza a despejar el camino para el primer alunizaje de humanos en el satélite natural desde 1972. Lo que se viene ahora, ¿no es cierto?, es un poco más los detalles, ¿no es cierto? Hay un montón de procesos, ¿no es cierto?, para desacoplar el cohete, ¿no es cierto?, de la cápsula donde van a llevar los astronautas, que también se tienen que testear, y yo creo que eso van a ser los próximos pasos para estos próximos 2 años, que ya se acerca la Artemisa 3. Creo que estamos más cerca de lograr para nuestra generación, que somos más jóvenes, de poder vivir justamente un nuevo alunizaje, y yo creo que también, si esto funciona, también sirva como base para el futuro, de que la Luna sea el primer paso, de ahí para saltar a otro tipo de misiones. Creo que esto ya abre un paso importantísimo en la exploración espacial. Un paso importante para acercarnos a la Luna y otro nuevo paso para grandes soñadores como Elon Musk, que buscan llevar a los humanos a Marte. Ponemos los pies en la tierra, pero para viajar en la información internacional junto a Isel Guerra. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Mónica? Muy buenas noches. Vamos a comenzar esta revisión internacional al otro lado de la cordillera, con una decisión que se daba a conocer hace algunas horas atrás por parte del Senado, que ha rechazado este mega decreto que Javier Milei daba a conocer solo 10 días después, ¿no?, de haber asumido la presidencia en Argentina. Y claro, hay quienes aquí señalan que es un golpe para el mandatario trasandino, pero ojo aquí también, porque claro, es rechazado en el Senado por 42 votos a favor de rechazar justamente este mega decreto, 25 en contra de rechazarlo y 4 abstenciones, pero claro, para que efectivamente deje de estar vigente este mega decreto, no solo el rechazo se tiene que ver en el Senado, sino que también en la Cámara de Diputados, claro. Y ese es el siguiente paso. Allí está puesto el foco ahora de lo que podrían ser esas sesiones próximamente, que al menos hasta ahora no tiene una fecha asignada, pero de todas formas, en Mónica, se trata de la primera vez en la historia que el Senado rechaza justamente, o vota en contra más bien, de un decreto nacional y urgencia, que en este caso lo había presentado Javier Milei 10 días después de haber asumido la presidencia, y con el que buscaba, o el objetivo principal era desregular la economía a través de derogar, modificar 366 artículos para hacer frente, ¿no?, a la situación económica que ha estado atravesando la nación vecina en estos últimos años. De todas formas, pese a que es un golpe, o al menos así lo califican algunos, no era secreto que en el Senado podía enfrentar un rechazo de estas características. No, y bueno, estamos hablando de un gobierno que se sabía que lo va a tener muy difícil en el Parlamento, no tiene pero ni de lejos mayoría, tiene una bancada parlamentaria pequeñita, porque esta coalición que lo apoya desde el sector de Mauricio Macri y Patricia Bullrich también tiene importantes divisiones, no lo apoyan con todo. Esa coalición dentro de la oposición al peronismo se dividió, y por lo tanto es bien complejo. Los diputados propios son poquitos, y te iba a comentar que además esto trajo una consecuencia política importante, y es, a ver, por un lado la pelea o no, porque hay especulaciones entre el presidente, justamente Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarroel. ¿Por qué? Porque había quienes criticaban que yo hubiera convocado a la sesión donde se rechaza, y ella dijo: yo no voy a ser Cristina Kirchner, o Cristina Fernández Kirchner, y no me voy a ir por sobre la institucionalidad, y los voy a convocar porque es lo que tenemos que hacer. Pero aprovecho de aclarar que no estaba peleada con el presidente. Sí, por lo demás, aquí Victoria Villarroel enfrentó 3 pedidos para que se llevara a cabo esta sesión en el Senado, y claro, hasta cierto punto no se podía mirar al costado, ¿no?, ante la presión que estaban enfrentando allí los senadores para que justamente se discutiera, ¿no?, este rechazo de este decreto nacional de urgencia. Y claro, aquí se evidencia, o al menos así se da a entender, esta división que hay quienes señalan, Mónica, aparentemente habría surgido ya en los últimos días de la campaña, o al menos así lo dan a entender aquí algunos medios trasandinos, porque hay quienes señalan o acusan a Villarroel de no tener conocimiento de cuál es su verdadero rol como vicepresidenta. Eso lo dicen los que están más cerca de Milei, los que están más cerca de Villarroel dicen: ella está defendiendo la institucionalidad, y no quiere decir que esté peleada con Milei. O sea, unos afirman que sí, otros dicen que no, en fin.
no sé, en esa primera, ¿te acuerdas? Puesta en escena estaba el gabinete y no estaba ella. En esa foto es súper interesante analizar. Después han tenido momentos en que se les ve muy cercanos. Bueno, ahí están las especulaciones, usted verá cuál cree. Lo otro importante es que más allá de dentro de la alianza de gobierno y de la Libertad Avanza, el partido que los respalda, el presidente dijo que con esto se ponía en duda el Pacto de Mayo, esta llamada de unidad nacional que hizo en el discurso ante el Congreso. Sí, de todas formas, sí se plantean varias dudas sobre cómo se va a continuar, ¿no? Justamente este decreto nacional de urgencia, que por un lado tiene que ser revisado ahora por la Cámara de Diputados. Es allí cuando si efectivamente es rechazado allí es cuando pierde la validez o la vigencia, que por lo demás está vigente desde finales de diciembre. Y por otro lado, también se abre esta grieta. Hay quienes señalan que la división entre Villarroel y Milei se ha hecho mucho más evidente en los últimos días. Por ejemplo, hay quienes se ponen a revisar las selfies de Javier Milei, que ha subido a redes sociales y se han dado cuenta que ha estado prefiriendo sacarse fotos con otras figuras, como por ejemplo, Mónica, el vocero de la Casa Rosada, Manuel Adorni, en pos de lo que fue sobre todo la campaña presidencial, ¿no? Donde Milei y Villarroel compartían entrevistas en televisión. De esa imagen hace bastante que no se ve. Esos son algunos de los otros antecedentes que apuntan a esta supuesta división, que algunos, y ahí algunos me refiero a mí, me hace recordar también a esa división existente entre los Fernández, ¿no? Ahora también lejos todavía, también lejos de aquello, porque esa fue, pero ya no se hablaban, no se una cosa. Nunca se sabe hasta dónde puede derivar, pero por ahora están bastante lejos. Sí. Vamos a ver, en algún momento en campaña se habló, no, que hay un pacto entre Macri y Victoria Villarroel. La verdad es que ponemos todos los antecedentes, usted ahí se hace su opinión, ella lo niega tajantemente, dice que no, que está espalda con espalda trabajando con el presidente Milei. ¿A dónde nos vamos ahora? Vamos a cambiar de tema para hablar de las elecciones en Rusia. Desde el día de mañana y hasta el domingo, 112 millones de rusos se van a acudir a las urnas para elegir al futuro presidente. Ya lo hemos hablado en otras oportunidades, a todas luces se va a hacer Vladimir Putin, extendiendo ya en un quinto mandato como presidente su poder en esta nación, y con la posibilidad además de no solo permanecer hasta el 2030, sino que hasta el 2036, y esto debido a modificaciones que se realizaron en la Constitución el año 2020. Todos los detalles de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas, de lo que podríamos esperar en estos próximos 3 días, lo vamos a revisar en el siguiente informe que preparó Cristina Viles. Сашенька, как сегодня одеться? Оденьтесь теплее. Как лучше проехать? Построим на маршрут. Поверните налево. Сашенька, за кого мне проголосовать? А это вы должны решить сами. Con esta propaganda, Rusia llama a sus habitantes a decidir por el próximo presidente en las elecciones que comenzarán este viernes y se extenderán hasta el próximo domingo. Sin embargo, ya se da por descontado que Vladimir Putin saldrá reelecto y extenderá su mandato otros 6 años más, hasta el 2030. Es vital subrayar nuestra cohesión y determinación y avanzar juntos. Cada voto que emitan es valioso y significativo. Por eso les insto a que ejerzan su derecho al voto. Vladimir Putin corre prácticamente sin rivales. Los postulantes que están en contra de la invasión de Rusia sobre Ucrania fueron desestimados por errores en la inscripción. Así, solo 3 contendientes, aparte del mandatario, fueron autorizados por la Comisión Electoral Central: el ultranacionalista Slutsky, el diputado comunista Haritonov y el liberal Davankov. Ninguno de ellos tiene verdaderas opciones, dejándole a Putin un campo de juego favorable. La historia, incluida la moderna, conoce muchos ejemplos en los que la retórica preelectoral de un candidato que luego ganó tomó una dirección destructiva hacia Rusia. Las figuras de la oposición han sido exiliadas o silenciadas en la cárcel. Alexei Navalny fue uno de ellos. Murió mientras cumplía una condena en una prisión del Ártico.
Mientras, un aliado del fallecido líder opositor fue brutalmente golpeado afuera de su casa en Lituania. Por eso, la oposición ha llamado a no participar de los comicios. Necesitamos aprovechar el día de las elecciones para demostrar que existimos y que somos muchos. Puedes votar por cualquier candidato excepto por Putin. Puedes anular la papeleta. Puedes escribir en ella con letras grandes Navalny. Estas elecciones también están marcadas por la realización de los comicios en las 4 zonas anexionadas ilegalmente por Rusia, pero que no están completamente controladas. Ucrania ha insistido en que los resultados en estos comicios no tendrán valor y que por tanto no serán reconocidos. Voté para que haya paz. Apoyo la paz en todo el mundo. Eso es todo. Quizá la vida mejore, quizá haya paz y la gente deje de morir, como mi hijo murió y ahora no puedo conseguir nada. Bajo la actual constitución, que fue modificada en 2020, Putin podría culminar el siguiente mandato y luego extender su poder hasta el 2036. Por eso las preocupaciones occidentales toman fuerza por estos días. Putin lleva décadas en el poder en Rusia. Nadie espera que las elecciones rusas de esta semana traigan algún cambio en el Kremlin. Los ciudadanos rusos no pueden contar con la libertad y la imparcialidad porque los políticos de la oposición están muertos, en la cárcel o exiliados. Ex agente de la KGB, su vertiginoso ascenso al poder tomó fuerza con la caída de la ex Unión Soviética. Ahora busca alcanzar un 5º mandato y completar 30 años en el poder como presidente y primer ministro, y con ello convertirse en el líder más longevo del país, al igual que Stalin. Bueno, vamos a quedar pendientes allí de lo que se va a desarrollar durante este fin de semana en Rusia. Hasta el 2000 siempre están las Claro. cosas así. Y si no es primer ministro, presidente, si no es presidente, primer ministro, como ya lo hizo en el pasado. Claro. Sí, pues. Exacto, desde el 99 en adelante ha allí estado entre primer ministro y presidente y ya ahora optando por otro mandato consecutivo. Me parece que a lo menos es si no hablamos de, a lo menos es un régimen autoritario. Pero democracia no es. Y esa es justamente la crítica que hemos estado escuchando durante todo este tiempo y que muy probablemente vamos a ver refrendada, ¿no?, durante este fin de semana, porque aquí las encuestas apuntan, Mónica, a que podría alcanzar bajo este régimen, adivina, no. El 80% Pero era de los que no, respaldos. si no hay partidos que puedan realmente funcionar como contrapeso, no hay medios de comunicación independientes, tiene todo el aparataje estatal a su servicio, los periodistas desaparecen. Y algunos ataques también fuera de las fronteras de Rusia, lo hemos visto en incontables oportunidades durante todos estos años, exactamente, así que habrá que ver, ya sabemos. Ya sabemos, no hay que ver nada. Sí. Pregúntale también a su opositor, al que acaba de morir. Claro. Y ahí también escuchábamos en el informe de Cristina Avilés el llamado que también estaba haciendo la viuda de Navalny a no votar por Putin o incluso escribir el nombre de Navalny en la papeleta durante este fin de semana. Medvedev era, con que se turnaba. Sí, ahí hubo un enroque en la silla musical. Sí. Vamos a cambiar de tema, Mónica, pero nos vamos a quedar en Europa, esta vez para hablar de la ley de amnistía que avanza en España. Durante esta jornada se concretó el respaldo o la aprobación en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, con 178 votos a favor, 172 votos en contra, sin sorpresas, al menos respecto de cómo se dividieron aquí los votos y los respaldos con esta ley, que es básicamente la que sostuvo o sostiene la investidura del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, porque si nos remontamos al año pasado, podemos recordar en esas elecciones que el PSOE, en concreto el presidente del gobierno español, no tenía los respaldos necesarios, lo intentó en su momento Alberto Núñez Feijóo, no logró los votos necesarios. ¿Qué ocurrió allí? Es entonces donde Pedro Sánchez empieza esta campaña, negociaciones con los partidos independentistas
catalanes. Ellos eran los votos claves para poder concretar esa investidura de Pedro Sánchez, pero que tenía una condición, y es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que se aprobara una ley de amnistía para los involucrados con el proceso, aquellos que, por ejemplo, han sido procesados, detenidos o que incluso están en prófugos, como por ejemplo Carles Puigdemont, respecto del referéndum ilegal, como consideran en España, del 2017. Y pues es eso lo que hemos visto en estas últimas semanas, un primer borrador o proyecto que fue rechazado hace algunas semanas atrás por los propios partidos independentistas catalanes, porque no estaban de acuerdo con la redacción respecto de los delitos de terrorismo. Se modificó y eso es finalmente lo que se ha aprobado durante esta jornada. Ojo aquí también que resta que sea el Senado, ¿no?, el que lo apruebe o lo rechace, y así como también se podrían abrir otras vías, Mónica, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o incluso el Tribunal de Justicia de Europa. Sí, ahora, lo que hay que recordar también es que efectivamente en su momento había dicho Pedro Sánchez que este era un límite que no iba a pasar, y lo pasó. Sí. Lo pasó. Lo que no ha pasado es el límite de que también querían un comienzo, era lo que le pusieron como primera condición, la ley de amnistía y además un plebiscito. Sí, de auto... claro, exactamente. Eso no ha pasado. No, eso no ha pasado, al menos hasta ahora, es solo la ley de amnistía. Bueno, en su momento... y él dijo, eso sí lo mantengo como límite, si no quieren votar por mí para mi investidura de presidente, bueno, no voten, pero el plebiscito no lo voy a convocar, pero sí... Es verdad que esto había dicho que tampoco lo iba a hacer. Sí, y ahora estamos viendo una serie de críticas y cuestionamientos justamente por esas declaraciones que dio en su momento Pedro Sánchez, que evidentemente han llegado desde la oposición. Durante esta jornada, Alberto Núñez Feijóo entregaba su discurso justamente en el Congreso Español, donde hacía referencia justamente a ese cambio de postura del presidente del gobierno español ante este debate de la ley de amnistía que avanza ahora, se tiene que dirigir hasta el Senado. No hay una fecha en particular donde se vaya a realizar más bien la sesión. Se habla de que podría ser a mediados de mayo, pero eso al menos hasta ahora no está confirmado. Es una travesía que aún no termina y no todo se puede resolver en el Senado, te lo mencionaba anteriormente, porque seguramente aquí apuntan en medios locales, va a enfrentar otros procesos judiciales, como por ejemplo en el Tribunal Constitucional, apelando a la inconstitucionalidad, ¿no?, de algunos de estos artículos, o incluso respecto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay quienes señalan que esto se podría llevar incluso a esas instancias. Lo que sí es que sus opositores, y es lo que él haría seguramente si él estuviera en el cargo, van a hacerle pagar un costo político. Esto va a significar un costo político importante. No, sin duda, respecto de lo que hemos visto, sobre todo en el último tiempo y sobre todo lo que hemos visto en estos últimos días. Vamos a cambiar de tema, Mónica, completamente para finalizar esta revisión internacional con una alerta que ha surgido en una de las ciudades de Japón respecto de un gato que está deambulando por las calles, o al menos así lo señalan los medios locales. La historia es la siguiente: el gato que se alcanza a apreciar en algo, ¿no?, en esas cámaras de seguridad, el gato tóxico, cayó hace algunos días atrás a una tina que estaba albergando productos químicos de alta toxicidad. ¿Y qué pasó aquí? No se murió. No se murió, al menos lo que se sabe hasta ahora. Un trabajador... Si no andarían preocupados por el gato, pues si estuviera muerto no pasa nada. O sea, sobrevivió el gato. Al menos en los primeros días sobrevivió, y es que un trabajador se percató que habían huellas de un gato. Efectivamente, después corroboraron las cámaras de seguridad y ahí se puede ver este gato arrancando. Y aquí la advertencia que han hecho las autoridades es a no acercarse a este gato y no tocarlo, porque... ¿Cómo vamos a saber cuál gato? O sea, bueno, yo no tengo nada que saber porque no estoy en Japón, digamos, pero ¿cómo van a saber los japoneses cuál es el gato? O sea, es como... Mira, aquí no se acerque a ningún gato verde radioactivo que brille. Básicamente esa ha sido la advertencia que han hecho las autoridades. Es difícil saber. Si ven algún gato que tenga heridas en particular, que puedan llamar la atención, o de un color en particular, le han pedido a la población que no se acerque, porque se trata de productos altamente tóxicos y cancerígenos, que de hecho quienes trabajan en esta planta tienen que utilizar implementos especiales porque es sumamente tóxico estos químicos. Por ende, también aquí las autoridades no descartan que este gato haya muerto en las horas posteriores, claro, después de que se registraran estas imágenes cuando intentaba salir de esta planta. Qué pena por el gato. Y ojalá que no le pase nada a nadie. Está difícil reconocer al gato radioactivo. No, de todas formas también. Está complejo. Así que por eso también la advertencia que hacen las autoridades para que la población esté alerta. Una gato alerta, ya. Muchas gracias, Giselle. Nos vamos a la pausa y regresamos con más a CNN Prime.
Volvemos a CNN Prime para contarles que la Feria Internacional de Arte Contemporáneo 2024 se va a tomar el Centro Gabriela Mistral, el GAM, desde el 21 hasta el 24 de marzo aquí en la capital. Se va a llevar a cabo la 14ª edición de la Feria Chaco. Este evento, que además tiene un tremendo prestigio, se realiza en el GAM en colaboración también con el Gobierno Regional Metropolitano y reúne a expositores, coleccionistas, además de diversos estilos. Un evento que tiene además la participación de más de 150 artistas visuales de todo el mundo. Y ojo, porque además hay programas educativos, conversatorios gratuitos, todo esto en el recinto que está ubicado justo en el Metro Universidad Católica. Desde el Centro Gabriela Mistral aseguraron que esta actividad permite llegar a nuevos públicos y relevar artistas nacionales e internacionales. La entrada general, 10.000 pesos. Se puede además comprar a través de la plataforma Ticket Plus y en el sitio web del GAM. Y en nuestro sitio web, como ustedes pueden ver, hay más informaciones. Vuelvo a destacar además que no se olviden, este domingo retorna Tolerancia Cero con 2 nuevos panelistas. Hay además, ojo, hay entradas gratuitas más, así que averigüen. Ya, se acaba por ahora nomás CNN Prime, viene CNN Tiempo y hoy vamos a tener en especial, porque ayer con la contingencia y los incendios forestales fue un poquito tarde, pero hoy día vamos a tener el capítulo de Conexión Global sobre la crisis en Haití, así es que no se lo pierdan, porque de verdad, si ustedes quieren saber cómo es vivir en un infierno con un Estado fallido, cuando las bandas criminales se toman todo, cuando se corrompe además todo el Estado, bueno, eso es Haití y las consecuencias pueden ser aún más graves, no solo para los haitianos, que ya nos debería importar, sino para el continente. Así es que queda hecha la invitación. Jueves 14 de marzo. Así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.